Ya nos encontramos a unos pocos días que se lleve a cabo el acontecimiento deportivo más esperado por todos nosotros, los amantes del fútbol, del deporte rey, el número uno en el mundo, como lo es la Copa Mundial de Fútbol, a llevarse a cabo, como todos sabemos, en Qatar. Ya comienza el noviembre 20, ya el próximo domingo, y ya tenemos a las 32 selecciones nacionales que van a participar. Todas ellas, como sabemos, divididas en 8 grupos de 4 selecciones cada grupo. Y todas pensando en el único objetivo, que es el de ganar la Copa Mundial. Ese es el deseo de todos los futbolistas participantes. Y además, tener la oportunidad de representar a sus países. Vamos a tener la oportunidad de ver a los mejores futbolistas en este deporte, sabiendo que han sido elegidos para representar a sus países con mucho orgullo y honor. Aunque estamos viendo que ya varios equipos, varias selecciones nacionales han sufrido la baja de varios jugadores por el hecho de haber sufrido lesiones que han llevado a sus directores técnicos a tomar las decisiones en cuanto de no convocarlos para la Copa Mundial. Esto ha sucedido debido a las competencias a nivel mundial de diferentes ligas, como la Champions en Europa, la Copa Libertadores en Sudamérica y otros torneos, además de sus ligas principales, en las cuales juegan con sus clubes, lógicamente. Y todavía ya a pocos días de dar inicio a este gran evento, vemos que algunas selecciones están todavía jugando juegos amistosos de preparación para el Mundial. Esperemos que no resulten más jugadores lesionados y poder de esta forma jugar en la Copa del Mundo. Es un sueño. Esta es la primera vez que una Copa del Mundo se va a llevar a cabo en los meses de invierno y no en los veranos como se han llevado a cabo generalmente. Además, sería la primera Copa Mundial que se va a jugar en el Medio Oriente, en Qatar, como todos sabemos, donde se llevó a cabo la construcción de 7 estadios, todos en la misma ciudad de Doha, con capacidades mínimas de 40,000 a 80,000 aficionados, ahí, en la misma ciudad. Esperemos poder ver, como siempre pasa en todas las Copas Mundiales, el poder ver a una selección de las llamadas débiles llevar a cabo acontecimientos fuera de la lógica futbolista, como ya lo hemos visto en otras Copas Mundiales. Ejemplo de ello fue la selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil del 2014, cuando llegó a este Mundial en la posición número 28 del ranking de la FIFA, en un grupo considerado como el grupo de la muerte, con Italia, Uruguay e Inglaterra. Costa Rica se impuso por 3-1 a Uruguay. Luego le ganó a Italia 1-0 y llegó a un empate de 0-0 contra Inglaterra. Costa Rica pudo avanzar de esta forma a los octavos de final y perdió por los tiros de penal contra la selección de Países Bajos 4-3. Y fue como Costa Rica, una selección de CONCACAF, que pudo llegar a los octavos de final y hacer historia. Esperemos que hayan estas sorpresas en Qatar. Todos sabemos que las selecciones nacionales, consideradas las más débiles, son las que utilizan lo poco que tienen, más su esfuerzo físico y mental al máximo. Y aquellas que son favoritas, algunas veces, demasiado confianza en que van a ganar los partidos, pero como todos sabemos, los partidos hay que jugarlos. Ahora veamos, ya están los ocho grupos con 4 selecciones cada uno y quisiera dar a conocer nuestras selecciones favoritas a pasar la fase de grupos y colocarse en la fase de los 16 últimos. Veamos, el grupo A se encuentra Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Este grupo difícil. Es difícil decir que Ecuador puede pasar. Senegal es una gran selección también que está con su delantero principal, no está yendo. En este grupo nos llevamos por Ecuador y Países Bajos. Grupo B, donde se encuentra Inglaterra, Irán, Estados Unidos y País de Gales.
Creemos que Inglaterra y Estados Unidos avanzarán de este grupo. En el grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Nos gusta Argentina y Polonia. Creemos que México ha sufrido la baja de varios de sus delanteros. En este grupo ponemos a Argentina y Polonia, aunque Arabia Saudita puede dar la sorpresa. En el grupo D se encuentra Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Acá decimos que Francia y Dinamarca avanzarían. En el grupo E se encuentra España, Costa Rica, Alemania y Japón. Ojo, aquí está Costa Rica, ya con sus 3 jugadores experimentados, como lo son Keylor Navas, Frankie Ruiz y Joel Campbell. España sabemos que es una gran selección. Y Alemania no va a contar con su delantero Timo Werner. Estaríamos inclinados por España y Alemania en este grupo, pero no demos por vencidos a Costa Rica o Japón. En el grupo F se encuentra Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Canadá es la selección sorpresa en el área de CONCACAF. Estaríamos eligiendo a Bélgica y Canadá para avanzar. En el grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Creemos que avanzaría Brasil y Serbia en este grupo. Y en el grupo H, donde se encuentra Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur, nos gustaría ver a Uruguay y Portugal avanzando. Son estas nuestras selecciones que creemos que podrían avanzar a la fase de 16. Las horas de los partidos en el área del Pacífico, acá, hora de Los Ángeles, serían a las 2 de la mañana, 5, 8 y 11. Todas en la mañana. De esta forma, hay que dejar todos los trabajos de casa hasta la tarde y explicarle a nuestras esposas. Y además invitarlas a que seamos todos parte de este evento que se lleva a cabo, como todos sabemos, cada 4 años. Ellas lo entenderán, créanme. Soy Carlos Girón Páez de Fútbol Talk Radio, dando nuestra opinión acerca de este mundial que ya nos quedan 3 días. Arrancamos el domingo. Gracias y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir escuchando más opiniones. Y también síganos en redes sociales. A vivir el mundial, que solamente pasa una vez cada 4 años. ¿Ok? Hasta que nos veamos en una cancha o enfrente de un televisor, viendo todos los partidos del mundial. Buenas noches.